Estamos bárbaros. Bueno, bienvenidos. Gracias Martín, gracias al Centro Cultural, que siempre nos alberga acá, nos da cobijo. Y bueno, para hablar de este libro, que es un libro que es muy... O sea, yo siempre había escrito ficción y poesía, y nunca había escrito un libro, digamos, sobre algo real, ¿no? O algo que haya pasado. Y bueno, esta fue la oportunidad. Para mí fue un libro muy difícil por varios temas. Primero porque no estaba acostumbrado a eso, y segundo porque en cierta manera quería hablar cosas de alguien que había sido un amigo, y entonces me costaba un poco, ¿no? O sea, no solo estaba hablando de algo, cosas que pasaron, sino que estaban referidas a una persona que yo quise mucho, que yo quiero mucho. Y entonces muchas cosas me costaban decirlas, y no quería no decirlas tampoco, y bueno, en esa transacción me costó bastante este proceso, pero fue muy satisfactorio. Hablé con muchísima gente, alguno está aquí presente y nos va a acompañar. Hablé con músicos que tocaron con él, con familiares, con amigos, y todo eso espero haberlo recogido y no haber traicionado al maestro, que para todos nosotros fue Gustavo. Y... Ahí va. Bueno, empiezo con esta foto porque para mí es una foto muy importante. Esta foto es del 19 de julio de 1993, o sea que tiene 30 años. Al que está a la izquierda ustedes lo reconocerán, al que está a la derecha probablemente no, pero soy yo, que estaba cumpliendo, sé que esa foto es de ese día porque ese día estaba cumpliendo 20 años y no damos cuentas. Y bueno, es una foto que yo quiero mucho, que está en mi biblioteca, de las pocas fotos que tengo así en mi biblioteca. Y bueno, ese día Gustavo vino a casa, llevó su guitarra que está ahí atrás, y bueno, también tocó algunas canciones, vino con la que era su mujer en ese momento, llamada Claudia Ruiz, pero que todos conocíamos como Ja, que era como le decía el príncipe, y que estaba embarazada del segundo hijo, el primer hijo de ella y el segundo hijo del príncipe, que nació en septiembre de ese año, Mateo, ¿no? ¿Cómo llegó el príncipe a mi casa ese día? Yo era muy amigo de un baterista que se llama Alejandro Sekeli, pero todo el mundo lo conocía como el Buki. Y con el Buki, en esa época prácticamente vivíamos para la música, como todos, o como casi todos los jóvenes, teníamos como unas aspiraciones artísticas, y la música nos encantaba, y hacíamos canciones y tocábamos. Y un día vino el Buki a casa, y me acuerdo, más o menos sería en febrero de ese año, en el 93. Me acuerdo que hacía calor, y vino y trajo un cassette grabado, y me dice: mira, estoy tocando con un tipo que no lo vas a poder creer. Y puso el cassette, y era La Fuente de la Juventud, que el príncipe se lo pasó al Buki para que sacara las canciones, porque había formado una banda que se llamó La Sinfónica para presentar ese disco. Y entonces puso las canciones, puso el disco, y yo dije: ¿y este tipo dónde estaba? ¿No? O sea, lo que nos pasó a nosotros, que es lo mismo que le pasó a casi todas las personas que entraron en contacto con el príncipe en esa época, es que no lo habíamos escuchado nunca. Y es algo muy raro, y esto me ha pasado hablando con varios músicos que lo acompañaron después, de que de repente fueron a un boliche y había un tipo tocando y era el príncipe, y lo escucharon y tiraron. O sea, era como, lo veías, y muchos les pasó que fueron a hablar con él: quiero tocar contigo, no me importa, quiero tocar contigo. Pero es raro porque normalmente uno escucha la música, y después va a un concierto, ¿no? O sea, lo escuchas en la radio, te lo pasa un amigo. Y como al principio no lo conocía nadie,
nada, te enfrentabas con él ahí. Y esa primera escucha, que yo digo que tiene que ver con la letra de la que es su canción más famosa, probablemente Mandolín, que dice la primera es la verdadera, esa primera escucha se transformaba en algo que uno recuerda para siempre, ¿no? Y que además te convertía inmediatamente en un devoto, ¿no? Y eso sigue pasando ahora con la gente que lo escucha joven, ahora en Uruguay y en otros países. Y lo que nos pasó a nosotros fue que de inmediato nos preguntamos de dónde salió este tipo, porque era algo como increíble. Porque nosotros, digamos que curtíamos la noche montevideana de los boliches y sabíamos, teníamos un mapa de quién estaba tocando en qué lado y quién tocaba con quién y los íbamos a ver. Y él no estaba en ningún lado, ¿no? O sea, o por lo menos en ningún lado que nosotros frecuentáramos, que no eran tampoco muchos lugares en Montevideo de los años, principios de los 90, ¿no? Y bueno, ¿de dónde salió? Yo en este trabajo que hice de investigación, hablando con mucha gente, este Gustavo debería tener 5 años más o menos, con el uniforme de Lelio Fernández, que era el colegio al que él iba, y a mí me produjo un shock muy grande verlo, o sea, de tener la imagen de él, ¿no? Pelilargo, así, hippie, rockero, como queramos llamarle, y después encontrarme con un niño tan formal, que además iba a un colegio privado. El príncipe nació en una familia de clase media, montevideana, en el barrio de Cordón, lo que hoy se conoce como Cordón Sojo, y está todo lleno de boliches, es muy cool. Y yo tracé este mapa más o menos, no sé si se ve bien, yo tracé este mapa de calle porque es bastante curioso, por lo menos para mí es bastante curioso, que la infancia y la juventud, la adolescencia y juventud del príncipe se desenvolvieron, digamos, en un espacio de 3 cuadras por 4 cuadras, pero no siempre en la misma casa, sino mudándose, ¿no? Él nació el 2 de diciembre de 1955, en lo que hoy es el CAPMU 3, y en esa época era la clínica del doctor no sé qué, porque su tío, Alepo, de apellido, que era obstetra o ginecólogo, no me acuerdo, era el marido de la hermana, de la madre de Gustavo, trabajaba en esa clínica y entonces él nació en esa clínica, estuvo muy bien atendido, según me dijo su hermana. Su hermana Nilda, que es la que me pasó esta foto, tenía 4 años cuando nació Gustavo y me contó que ellos vivían en esa época en la calle Simón Bolívar y Rivera, en un apartamentito muy chiquito, en un edificio, en un apartamento muy chiquito que seguramente estuviera asignado al portero. Y entonces, cuando nació Gustavo, ese apartamento les quedaba muy chiquito y la familia de su madre, los Casanova, Gustavo es Gustavo Pena Casanova, los Casanova tenían un terreno en Guaná 2242 y allí vivía su abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Tengo el nombre por ahí, pero bueno, una mujer italiana, italiano-suiza, pero de Cantón Ticino, o sea, de los suizos italianos, o de los italianos suizos, como quieran. Y la familia muy tana, le cedió parte de ese terreno para que ellos construyeran una casa, que así lo hicieron. Y la casa, yo estuve por ahí, y bueno, además sería esto hoy, ¿no? Que yo no sé, después el sapo nos dirá si pero esto es más o menos lo que hay hoy. Ahí ellos se hicieron esa casa al frente, y luego vivía su abuela al fondo y había otras casas ahí que alquilaban. Gustavo pasó ahí una infancia feliz y un niño muy bueno, me dijo su hermana, como por oposición a lo que se convirtió después. Pero él era un niño que se portaba muy bien, que sacaba buenas notas, que le iba muy bien. Y lo que pasó fue que en determinado momento su madre enfermó,
con un cáncer de mama, cuando Gustavo tendría 11 o 12 años, y eso fue un detonante. La vida de la familia cambió por completo. Según Nilda, ellos eran una familia feliz, Gustavo jugaba en la calle con sus juguetes, su abuela era una presencia muy importante ahí, la abuela Tana, suiza, y se llevaba muy bien con él. Y bueno, en ese momento, cuando la madre contrae la enfermedad, el padre se va de la casa. La madre se llamaba Rina Casanova, y el padre se llamaba José María Pena. El padre del príncipe era policía, fue comisario, y no tiene apellido materno porque la madre, o sea, el abuelo del príncipe era guitarrista, esto también me lo contó Nilda, y tocaba en boliches no muy santos, digamos, y tocaba tango, y aparentemente tuvo una historia con una mujer que bailaba en uno de esos lugares, y ella quedó embarazada, y después digamos que lo abandonó al niño, lo dejó con su padre, y al padre de Gustavo lo criaron su tía, ¿no? Bueno, ese padre, el comisario, abandona la casa, pero lo abandona que nunca más lo ven. Fue como un corte muy grande, con el problema económico que eso generó, porque no tenían sustento ya no estoy extendiendo mucho en la infancia, pero me parece que es como un territorio que es clave. Y entonces ellos se mudan, venden la casa esa y se mudan para la calle Pablo de María 1214, que era la casa de su tía Ida Casanova, que yo estuve por ahí también y saqué una foto. Es un muy lindo apartamento, el balcón ese, que un amigo me contó que una vez lo vio a Gustavo tirando los discos de su hermana por el balcón. Se llevaban bastante, bueno, son dos personalidades muy fuertes, digamos. Y en esa casa él vivió, la madre murió un año después, y a ellos los crió su tía Ida, que para ellos era como una madre, ¿no? Finalmente, el otro cuadrado que hay ahí, Daniel lo conocerá muy bien porque es la casa donde él, después de que nació Eliú, y después de haberse ido un poco a Brasil y todo, él volvió a ver que era la casa de Gilda y la casa de Daniel. Que es una casa que ahora ustedes, si conocen Montevideo, está pegado a Pablo Ferrando, a donde es ahora el mercado Pablo Ferrando, no sé si han ido ahí. Es el edificio que está enfrente y, según me dijeron, era al fondo, ¿no? No, pero la casa era en el primer pie de la planta baja al fondo. Y según también me contaron, en la esquina de Charrúa y Pablo de María había una papelería, no sé si es correcto, que era del padre Daniel y de Gilda, y allí tengo entendido que se conocieron Gustavo y Gilda, pero bueno, le voy a pedir a Daniel que venga, y ya que tenemos la suerte de tener a un protagonista de esta historia. Y entonces nos puede... Yo quiero decir una cosa que me pasó, que cuando yo me vine a vivir a La Paloma, en los primeros meses así, como a uno siempre le pasa, no se encuentra en el lugar, no sabe si hizo bien en venir. Y un día que me acuerdo que lo fui a llevar a José, a mi hijo, al jardín, volvía y empecé a cantar ese verso que dice: el sapo ni se entera, él vive en La Paloma. Y fue como que me cayó la ficha y dije: oye, estoy viviendo en este lugar de la canción del príncipe donde vive el sapo. Yo te doy el micrófono, vamos, y te hago preguntas. Bueno, claro. Sí, yo creo que sí, el micrófono se escucha, pero bueno. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de cómo se formó, digamos, musicalmente Gustavo. Para mí una de las claves que yo pongo acá es el sonido de Brasil, ¿no? Digamos, si él escuchaba de todo, pero su viaje a Brasil, él en el año, no sé, ¿qué? 70 y poco. Sí, 74, 75.
Él da un concierto, en lo que él dice, en la Alianza Francesa, iba a dar un concierto y tenía el pelo muy largo, bueno, como era él, y no lo dejaron entrar, y dijo, me tengo que ir porque era la dictadura, quiero recordar, por los que no se acuerdan, y no lo dejaron entrar, y entonces él se fue a Brasil, ¿no? Y entonces, al volver de Brasil, formó un grupo que se llamaba Cravo y Canela. Aquí hay un afiche, y bueno, acá tenemos a Gustavo, a Gilda, que es la que está ahí atrás, y acá a nuestro amigo, al Sapo. Y no sé, contanos un poco de cómo se formó ese grupo, cómo empezaron a tocar, dónde tocaban. El príncipe igual seguía componiendo, ¿no? Y esto era como su trabajo, su sustento. Se sustentaba tocando. La forma que había en esa época de tocar era hacer música brasilera en los pocos pubs que había en Montevideo, porque había muy pocos. Hacíamos giras por el interior. Pero ese es en San Carlos. Eso es en San Carlos. ¿De qué año será ese afiche? Le pregunté a Gilda. Creo que 80, 80. Ya había nacido el Ilu. 70 no sé si había nacido el Ilu. El Ilu del 77. Puede ser, sí. Es entre ahí, entre el 78 y el 80. Sí, el Ilu era chiquita. Voy a poner más fotos para que vean estos galanes. Ay, ¿de dónde sacaste esa? Me la pasó Gilda. Eso es el Templo del Sol. Ahí va, el Templo del Sol era uno de los lugares, de los espacios en los que se tocaba música en esa época dictatorial. Y tocaban solo música brasileña, pero no compuesta por Gustavo. No compuesta por. Había un par de temas que había hecho él, pero cantaba mi hermana y Gustavo y claro. Y metíamos varios toques en realidad. Sí, por lo que me dijeron, en el Templo del Sol todos los domingos eran las noches brasileñas, era Fernando Torrado. Todas las noches de domingos, durante varios años. Hasta que ellos se fueron de nuevo. Eso te iba a preguntar. Ellos se fueron a Brasil de nuevo solos. Ellos, Príncipe y Gilda, se van a Brasil. Bueno, fue antes que se fueron. Después de ella, el Príncipe se quedaron acá. Viajaron a Brasil, pero ya con el IU. Ellos vivieron como 6 meses en Brasil. Brasil es muy importante para la música del primo, para la música de cualquier uruguayo, ¿no? Porque estamos muy cerca. ¿Se puede hacer preguntas? ¿Se puede hacer preguntas? Sí, pero el final. ¿Dónde era el Templo del Sol? El Templo del Sol estaba, yo vivía arriba. No, el Templo del Sol estaba en Boulevard España. Boulevard España y Pablo María. Donde empieza Jackson. Yo vivía arriba del Templo del Sol. Era una cosa que decía de centro para abajo. Y ¿qué iba a decir yo? Y ellos vivieron en Brasil 6 meses, vivieron en un lugar, la Mata Atlántica, en un lugar medio selvático, con Gilda. Y bueno, fue una experiencia muy importante para... Volvieron con los nombres cambiados. Se habían puesto nombres nuevos. Mi hermana se llamaba Iris y el príncipe se llamaba Emanuel. Y leía la Biblia todo el día. Y salían a cantar salmos por ahí. Una época linda del príncipe también. Sí, el príncipe siempre fue una persona muy interesada por lo trascendente. Muy religiosa, no necesariamente de una religión en particular, pero sí muy interesada en todo, desde la astrología hasta lo filosófico de cualquier tipo. Y en esa época, porque esa era una religión, la familia, lo que se llamaba la religión. Eran meninos de los... Había muchos músicos que eran... Pero era una religión surgida en California que también estaba muy relacionada al movimiento hippie, ¿no? O sea, el amor y todo eso, ¿no? Vivir en comunidad y todas esas cosas. Bueno, voy a avanzar. Él en esa época, como decías, que esto era, digamos, para comer, ¿no? Por esos años también él acompañó y arregló a Marta Bularte, muy conocida.
también con Jorge Doprado, también muy conocido. Y también participó como arreglista y como músico de un grupo de música tropical. Creo que fue con el que hizo más plata. Es muy probable. Y eso es lo que me han dicho muchas personas, y vos me lo podrás confirmar, que él la verdad no se sentía muy a gusto porque no lo dejaban expresarse demasiado, pero que era algo que bueno, le daba bastante dinero. Lo que pasa es que es una etapa que no se conoce mucho del Príncipe. Yo la verdad que ahí investigué, y lo que me pasó fue que el sello Sondor subió a YouTube todos los discos, sus discos, y cuando vi la tapa de este disco, digo, está ahí, está ahí. Y es increíble, lo increíble de esto, no solo es que es la primera grabación profesional de Gustavo, es un disco del año 82, creo 83, ya que Gustavo tendría 32, 33, no, 28, 28 años. No solo es la primera grabación profesional del Príncipe, sino es el casi único disco de estudio en el cual participa él, porque el otro disco de estudio que grabó, que fue La Fuente de la Juventud, nunca se editó. Todos los demás editados son grabaciones caseras. Exactamente. Entonces, al final, y yo le puse un poco de oído a este disco, y se perciben algunas cositas, la guitarra, arreglos que se perciben que son de él, ¿no? Pero, bueno, eso te iba a preguntar si él hablaba de esto, o sea... Y como que era como un laburo para él. Él se ponía la camiseta esa usaba un cuello grande, y se vestía de mundiero y se iba a bailar. Hacer bailes noche. Sí. En esa época era un buen dinero para él. Claro. Para su sustento. Hay que decir que Lu nació en el año 77 y en esa época, bueno, él ya tenía una hija de 5 años y ellos más o menos en esa época se fueron es en ese momento en que él se va del barrio y se fueron a vivir al Complejo América Pero vivieron en Shangri-La también. Vivieron en Shangri-La, sí, y después vivieron ahí, en la que era tu casa, cuando tu madre... Era chiquita yo no recuerdo bien los años, pero primero se fueron un tiempo a Shangri-La, vivieron en mi casa, después se fueron a Shangri-La y después se fueron a la Sí. A mí Gilda me dijo que habían vivido en Shangri-La y después que tu madre se había mudado a otra casa y ellos se quedaron en esa casa de ahí del cordón. En uno de esos toques él me dijo que era en un lugar que se llamaba Carabalí o algo así. ¿Vos te acordás de un lugar que se llamara así? Me parece que conoció, bueno, este sería el Príncipe en esa época más o menos, y conoció a un tipo que se llama Jorge Sadi. Jorge Sadi es un crack, hoy es un productor bastante conocido en Buenos Aires, vive en Buenos Aires desde el 88. En esa época Jorge Sadi estaba acompañando a Jorginho Goularte, por lo que me dijo, y era el bajista de Jorginho, y fue un toque en ese bar que él dice se llamaba Carabalí, pero no sé, yo no pude encontrarlo. Y en ese bar, capaz que era en el Templo del Sol, y en ese bar escuchó Cravo Canela, supongo, y conoció al Príncipe. Y bueno, fue como su primer gran productor amigo que tuvo Gustavo. Jorge Sadi era bajista por esos tiempos de la que era la banda de jazz rock más importante de la década de los 80, Zaffaroni, que muchos quizás hayan escuchado, eran buenísimos. Y además tocaba con Fino Winger en un grupo maravilloso que se llamaba Latin Lover, que estaba afincado porque Fino Winger estaba afincado en Suecia y él los acompañaba en giras europeas. Y gracias a eso, y a la plata que obtenía con eso, se compró unos equipos y pudieron hacer como las primeras... Gustavo antes grababa en cassette, digamos. Sí, primero grababa en cinta. Una grabadora de cinta que tenía, vieja, grababa en cinta. Pegaba muy casero todo, pero... Casero todo, pero todo guardado meticulosamente y escrito y todo. A pesar de que él es autodidacta, escribía todo. Y las partituras también las escribía, sí. Eso es algo que es importante y que yo me esforcé por desmitificar
en este libro, y es esa imagen de un divagante, o sea, se lo compara mucho con Mateo, por ejemplo, y yo no creo que, o sea, el príncipe era Era mucho más ordenado. muy serio. Era divagante, obviamente. No, pero con la música no. Con la música era muy serio, muy cuidadoso de todo su acervo. O sea, él guardó todo. Sí, gracias a eso fue que el Diego ha podido editar cosas. Canciones de aquella época, ¿no? Con Sadie se juntaron y grabaron 2 canciones de manera bastante profesional, porque Sadie es un freak, es un de estos freak de la tecnología y se sabía, o sea, en esa época que recién empezaba a haber computadoras y cosas así, él tenía todo, y grabaron 2 canciones que son Cosmic War y Gato Egipcio. Gato Egipcio tiene una dale, sí, dale. Gato Egipcio, gracias. Un aplauso para Daniel. Que vive en La Paloma. Fue muy importante esa canción para mí porque fue realmente cuando me empecé a cantarla dije, bueno, en la canción esta tiene un verso que es cuando éramos sagrados en Egipto. Voy a poner la grabación que hicieron ellos dos, Sadie y el príncipe trabajaban. El padre de Sadie era médico y tenía su estudio como un poquito separado de la casa, y entonces ellos podían ahí en la noche trabajar. Sadie tenía esas máquinas que para esa época eran naves espaciales, y hoy serían una cosa que... Claro. Y ellos grabaron ahí guitarra y bajo, y la canción, ustedes la van a escuchar si los dioses nos acompañan. Entonces, la guitarra del príncipe y el bajo con un harmonizer, y suena como un teclado realmente, el bajo, es impresionante. Entonces, esto es solo bajo y guitarra. Para mí es de mis preferidas, y de hecho yo quería titular al libro Cuando éramos sagrados, porque tengo la sensación de que esos años que yo compartí con Gustavo, en donde él era un maestro para mí, esa sensación de algo sagrado, ¿no? Y después la vida lo va corrompiendo y ese espacio sagrado se termina pronto, pero en el caso del príncipe nunca pasó eso. Él sigue siendo sagrado porque nunca se dejó corromper, ¿no? Y en sus letras eso es algo permanente. Si uno escucha las letras del príncipe, este espacio, el pensamiento de caracol, la construcción y la destrucción, o sea, esa enseñanza que él siempre está dando, de no transar en nada, lo mantuvo en ese espacio sagrado, ¿no? Con Sadie siguieron trabajando juntos y formaron una banda bastante profesional, digamos, que se llamó El Buraco Incivilizado. El chiste es que cuando él y Gilda vivían allá en la Mata Atlántica, en la selva, cuando volvieron de ahí, el amigo de ellos, ¿cómo era que se llamaba? Sergio Giacomino, gracias. Sergio Giacomino estaba con la madre de él, y entonces ella le dice: ¿usted se imagina estos garotos? Claro, eran blanquitos, rubios, en aquel buraco incivilizado, ¿no? O sea, como aquel agujero incivilizado, ¿no? Que era la selva. Y entonces ellos le pusieron así al grupo Buraco Incivilizado. En el grupo Buraco Incivilizado, Jorge Sadie era el bajista, el príncipe tocaba la guitarra y componía, todas las canciones son de él, y cantaba. Tocaba el quiz. ¿Cómo era el apellido del quiz? No me acuerdo. El saxo tocaba el quiz. Diego Ebeler tocaba los teclados, y el mamut, no me acuerdo del apellido del mamut, pero bueno, era el bajista, y Gustavo Rodríguez el baterista. Alderotti después tocó también teclados, y Philippe Pinet también aparece como guitarrista en alguna de estas grabaciones. Se hicieron 2 grabaciones en IFU,
en los estudios IFU, que en esa época IFU y La Batuta eran los estudios en los que grababa todo el mundo, o sea, eran los estudios donde grababan todos, o sea, era un estudio muy profesional para el Montevideo del año 84, 86, y grabaron estas canciones del Príncipe, espectaculares. Yo que sé, ahí hay otra de mis preferidas, que es La lluvia en Colón, que es una canción que si uno escucha la letra ya es de esa época en la que vivía en el Complejo América. Y bueno, Quisiera despertar, es una canción muy, muy conocida, y 16 también. Y estas fueron como sus primeras grabaciones profesionales, que por supuesto nunca se editaron hasta que él murió, ¿no? Y después llega el momento de grabar el primer disco, y en este primer disco también tiene mucho que ver Sadi. Gustavo estaba medio desilusionado, porque obviamente él percibía que el talento que tenía, el nivel de composición que él tenía, y no encajaba en esa Montevideo de esa época, ¿no? Mi sensación es que el Príncipe era un músico demasiado ecléctico, demasiado que Se hacía... hablaba de otras cosas, ¿no? En esa época. Esa época de la música estaba muy politizada y el Príncipe no hablaba de política. Eso también es cierto. Pero también, por ejemplo, tenías el rock, el pop, la música tropical, la música política, el canto popular, ¿no? Pero como que no había, como hacía el Príncipe, alguien que como tuviera todo, o sea, porque uno escucha la música del Príncipe y es todo, ¿no? Y creo que él nunca perteneció a ninguno de esas corrientes, y por lo tanto no pudo, no encajaba en esa Montevideo, ¿no? Y eso, bueno, estaba bastante decepcionado con esto, y entonces la tía, que vivía con él, bueno, él vivía con ella, ella llama a la hermana de Gustavo, que estaban viviendo en Río de Janeiro, Nilda, y aparentemente haciendo dinero, o sea que le iba bien, y le dice, ¿por qué no lo ayudas a Gustavito a grabar un disco? A vos no te cuesta nada. Y entonces Nilda dijo, sí, ok, yo pongo la plata. Entonces llama a Gustavo, y Gustavo, como era Gustavo, le dice, bien, perfecto, pero solo grabo si es en Buenos Aires y con Sadi. A lo cual la hermana, claro, o sea, una cosa es grabar un disco, bueno, acá, no sé qué, y otra cosa es irse a Buenos Aires. Pero bueno, al final accede, y para él era muy importante grabar con Sadi, y Sadi estaba viviendo ya hacía un par de años en Buenos Aires. Entonces ellos deciden que Gustavo se instale en Buenos Aires unos meses, porque claro, no era como ahora, hablar por teléfono costaba carísimo y tenían que arreglar todas las cosas. Entonces Gustavo se instaló en el apartamento de Sadi. Sadi vivía, la mujer de Sadi en ese momento tenía una hija, y vivían Sadi, su mujer y su hija en un apartamento chico. Gustavo dormía en el living, y estuvo ahí como 3 meses armando todas las bases del disco. Eran todas canciones que ellos ya, según Sadi me contó, el proceso de seleccionar las canciones, digamos, ya lo habían hecho previamente, y ahí estuvieron haciendo las bases, y luego grabaron el disco en un estudio muy importante de Buenos Aires, que es Panda Records, que para que se hagan una idea, ahí se grabó, no sé, Yendo de la cama al living, o creo que Octubre se grabó ahí, de Los Redondos, Quinto Páez grababa ahí, o sea, es un estudio muy importante. Y bueno, y ahí grabaron La Fuente de la Juventud. Esta es la foto que está en la portada del disco. Yo sospecho que es él viajando a Buenos Aires, porque hay como una ventana de un avión o de un barco. Y después lo que pasó fue que el disco se grabó en esas condiciones óptimas, si se puede decir, para alguien que no conocía a nadie. Se masterizó en el estudio, y cuando llegó acá no sé, nunca se editó. Es algo muy extraño, y era algo que todos nos preguntábamos en esa época, y le preguntábamos a él, o sea, ¿qué pasó? Lo que él decía era que no le habían dado bola, que él había ido con el disco. Pero imagínense que ustedes tienen un DAT, aquellos casetitos digitales, los primeros, tenés el disco masterizado, ese disco además, y nadie lo edita, ¿no? Me parece algo que es difícil de creer. Él decía eso. Yo una vez hablando con Nilda,
ella me comentó que, y es una conversación, perdón, pero me voy a hidratar, que ella estaba como que quería hacerla, bueno, había puesto $15.000, que para esa época, para cualquier época, ¿no? Pero para esa época era más plata todavía. Y a mí los había puesto porque creía en la música de Gustavo, que como todo lo que escuchábamos queríamos, o sea, que iba a andar bien, ¿no? Y claro, ella también quería un control, vamos a llamarlo mercadotécnico del disco, ¿no? Y de la edición del disco. Y entonces le había pagado a un periodista para que hiciera como la publicidad y no sé qué, y Gustavo había ido y un día, esta es la historia que me cuenta Nilda, lo fue a ver a una pensión que él vivía con Ja, ahí en la Ribera de Campbell, y estaban ellos ahí en el bar, Ja y el príncipe, y Nilda nunca se llevó bien con ninguna de sus mujeres, ¿no? Ni con Sheila, ni con Ja. Yo supongo que sería como una hermana mayor muy sobrehablada. Muy brava, sí, eso se nota. Apenas uno ve a Nilda, se nota que era brava, y Gustavo también era bravo. Entonces, que ahí tuvieron una discusión, y él le dijo, ¿sabes qué? El disco ese, no sé, mételo en el culo, no voy a sacar nada. Ah, ¿no va a sacar nada? Ok, me lo llevo. Y entonces agarró el DAT y lo puso en una caja fuerte, y ahí quedó el DAT. Y ese fue el final del disco. Hasta que después, Eliú, que supongo que se llevará mejor con la tía. No sé cómo hizo. No sé, pero bueno. En realidad yo no lo sabía eso. Bueno, nadie lo sabía, porque era algo que. Había un mito que circulaba que era ese, que el príncipe odiaba a la hermana, o sea, y hablaba. Y entonces todos teníamos una construcción del personaje de la hermana como una bruja. Y entonces después yo la conocí a Nilda y nada, es una persona que se nota que es. Pero al final me pasó muchísima información y se emocionaba y hablaba conmigo, o sea. Lo cierto es que esos dos trenes se chocaron y el disco quedó en una caja fuerte. En esa edad, que era un casetito así chiquitito. Y lo que el príncipe hizo en ese momento, lo que hacía era grabar, este es uno de los cassettes que él grababa, ahí está el disco grabado, como verán tiene los temas muy prolijamente puestos en la cara A y la cara B, como eran antes las cosas, les cuento a los más jóvenes. Y el príncipe formó una banda para lanzar ese disco, o para tocar las canciones de ese disco, que es esa banda que se llamó La Sinfónica, y que es gracias a eso que yo lo conocí. Ahí está el que está ahí en el clarinete, era Fabián Pietrafesa, que terminó siendo el primo ellos no lo sabían, se conocieron en un toque, se gustaron, digamos, y tocaban mucho juntos, y un día la madre de Fabián Fabián invitó al príncipe a comer a su casa, y un domingo, unos ravioles, no sé qué, y empezaron a hablar, no, porque yo vivo en tal lado, ¿verdad? Porque no sé qué, y ella le dice, pero mi hermano vive ahí, mi hermano vivía ahí. ¿Y quién es tu hermano? Y tal, y resultó que la madre de Fabián era la hermana del padre de Gustavo, o sea que eran primos, y no lo sé, claro, y no lo sabían. Porque ellos comparten el apellido Pena, claro, y entonces Fabián es Pietrafesa Pena, y ellos siempre jodían, mirá, tenemos el mismo apellido, no sé qué, pero ese día se enteraron de que eran primos, porque por esta historia de que el padre había abandonado la familia y todo eso. Bueno, eso es aparte. Este es un concierto en Trouville, hacía un frío tremendo, me acuerdo. El príncipe se había esguinzado y tocaba sentado. Allá atrás está Herman Klang, en la batería el Buki, y por ahí debe estar Carlos Pla, que era el bajista de esa banda. Y esa banda, acá hay otro toque, ahí está el Pla, ahí se ve el Pla, y Fabián está ahí sentado, y el Buki ahí atrás. Esto es si mal no recuerdo, es en Junta Cadáveres, me parece que ese era el dibujo que había ahí en Junta Cadáveres. Y bueno, lo que pasaba ahí fue que los ensayos de esa banda se hacían en la casa del Buki, que era el baterista, mi amigo, en la calle Pablo Podestá, y yo tenía tiempo y iba a todos los ensayos ahí, y un poco les manejaba la consola, y después cuando en los toques yo les hacía un poquito el sonido ahí con la consola esa, que era la misma que usábamos en los ensayos.
Y se transformó para todos nosotros los que vivimos esa época en una especie de academia. Iban de mañana, era una etapa fantástica para el Príncipe porque trabajaba, era todos los días los ensayos a la mañana y esta era una banda súper ensayada. Y todos tenían las canciones del disco y tocaban los arreglos tal cual del disco y sonaba increíble. Era una banda, es muy triste que no haya ningún registro de esta banda. Mi amigo el Buki tuvo una crisis psiquiátrica y lo internaron y todo el material se perdió. Me parece como signado por los astros todo esto. Pero esa banda sonaba, les juro, que era increíble. Y la gente hay un concierto en el Cabildo que todas las personas que fueron a ese concierto lo recuerdan, era increíble. Sonaban increíble porque trabajaron mucho. Y eran todos menos Pla, los demás eran como y Fabián, pero la base, digamos, después vino el Levan Selmy y sustituyó a Pla, pero eran como músicos jóvenes que estaban aprendiendo con él y todos, digamos, disfrutábamos, o sea, tocaban de mañana, después comíamos juntos, mirábamos la tele, me acuerdo que mirábamos Star Trek, éramos fanáticos de Star Trek y nos habíamos puesto nombres de los personajes de Star Trek. Y entonces era algo de todos los días y la banda estaba súper ensayada. Y en esas conversaciones escuchábamos música y aprendimos muchísimo del maestro. Y bueno, como les digo, lamentablemente no quedó ningún registro de esa banda. Así que podemos decir que era maravillosa, aunque no lo fuera. Como siempre sucede. Pero sí, te juro que lo era. Y mientras ensayaban nació Mateo, que es aquel bebé que está allá, en septiembre del 93. Y bueno, eso también forma parte de esa época sagrada. Voy a hablar un poco de la canción Camella, no sé si ustedes la conocen, que está en el disco, habla de los camellos, de las caravanas. A mí siempre me sonó como una cuestión de aparcería. El Príncipe era una persona que, si bien componía solo y componía mucho y trabajaba mucho solo, en cierta forma como que necesitaba unos compañeros de ruta que le aguantaran la cabeza. No en composiciones tanto propias, tal vez, pero sí en unos trabajos que para él funcionaban como para liberar presión, ¿no? Uno de ellos es Herman Klang, que era el tecladista de la Sinfónica. El Príncipe iba mucho a su casa y se quedaba en su casa y componían. Y hay varias canciones de él que aparecieron en un disco de esa época de un grupo que se llamaba Malena Morgan. Y luego Herman en el 2018 la reeditó en un disco que está buenísimo. Agarró esas canciones y la voz del Príncipe y la tocó con músicos impresionantes. Tocan Muguerza, toca él, o sea, tocan muy buenos músicos en ese disco. Grabó todas esas cosas de nuevo y el disco está increíble y tiene las voces originales grabadas con el Príncipe en su casa. Otro músico que fue muy importante para el Príncipe, todo esto después, estoy como haciendo una cosa medio cronológica, esto sería, digamos, 95 al 2000. Otro músico es Nico Davis, que es un guitarrista que comenzó siendo alumno en los años 80 de Gustavo, se hizo muy amigo, y también tenían ese procedimiento de trabajo que era que el Príncipe caía en su casa cuando el Príncipe quisiera. Lo que me contaba Nico Davis es que él le mostraba lo que estaba haciendo, que estoy haciendo. Entonces el Príncipe, si le interesaba, le decía, para que ya vuelvo. Y entonces se iba y le hacía la letra en media hora, se iba al boliche, se tomaba una y volvía con la letra impresionante de la canción y la cantaba, ¿no? Pero a veces, y a Herman me contaba lo mismo, que a veces Herman, no me acuerdo en qué canción, él tenía una parte que era un solo de él, y el Príncipe le puso letra al solo, o sea que iba sobrado. Con Nico sacaron Amigotes, ellos dicen Amigotes, para mí es Amigotes, porque está como cerca, pero bueno, el disco se llama Amigotes, que es un discazo. A mí lo que me pasa con estos discos del Príncipe, luego él sacó Amor en el Zaguán, que son los discos más raros del Príncipe, porque no son del Príncipe, o sea, las músicas no son del Príncipe, hay aportes de él, pero básicamente lo de él son las letras, y son discos como muy experimentales,
que también sirven para que uno se dé cuenta de lo que son la calidad melódica del Príncipe. Y lo que nos pasa a todos cuando escuchamos las canciones del Príncipe es que la melodía te queda sonando, no es como es como los Beatles o Elton John o no sé, ese tipo de, no sé, Billy Joel, esa gente que compone unas canciones que enseguida te quedan pegadas. El Príncipe tenía ese talento. Y estos discos son mucho más como experimentales, ¿no? Tanto en instrumentación como en lo que es la composición. Otro de los grandes aparcelos de Gustavo fue Carlos Pla, que actualmente vive en Nueva Zelanda y que es conocido porque era el bajista de la Abuela Coca, que de hecho la Abuela Coca tiene la primera grabación de Para ver las estrellas, antes de que saliera, que se editara el disco, se editó en el disco de la Abuela Coca, y por eso esa era una canción que mucha gente sabía. Y con él tenían un trío, que era la Rana Baraca, en donde estaba el Martín Muguerza en batería. O sea, este trío sonaba, era impresionante, realmente impresionante lo que sonaba. Y después está este disco, que es una grabación de un concierto del Príncipe con Pla y Union en la batería en vez de Muguerza. Estos discos, estos grupos eran trío, power trío, rockero, así brutal, la verdad que sonaba increíble. Y con Pla tocó mucho también en el Polonio, pasaban temporadas ahí en el Polonio. Y finalmente tuvo también con aquel grupo que se llamaba Autobombo, en el que estaba Martín Morón y Mario Bula, por ejemplo. Y que son los que lo acompañaron cuando llegó una especie de reconocimiento, ¿no? Casi al final, ¿no? Cierto reconocimiento cuando él participó primero en el programa que tenía Rada, no sé si ustedes se acuerdan, de ciudad que se llamaba La Puerta Grande. Y para mí en esa época fue como cuando lo vi, yo ya no tenía contacto con él, pero me alegré mucho porque dije, bueno, por lo menos le dieron bola. Y después, esto es del 2001, el concierto en la Puerta Grande, y después el recital en la Santa Rosa, que se editó en un disco, y es el único disco editado que el Príncipe editó, digamos, que es el del recital, ¿no? En donde lo acompañan la gente del Club de Toby y otras personas. Y bueno, al final, allá por los, no sé, 98 o por ahí, 97, 98, el Príncipe se había separado de Ja y estaba viviendo con el Leon Selmy, que era un bajista. Y fue cuando murió la tía Ida, que era como una madre para él. Y entonces me acuerdo que el Leo me dijo que Linda lo llamó y le dijo que bueno, estas cosas estuvo bien Linda, porque le dijo, bueno, yo compro la casa de Shangri-La, que es donde ella vive actualmente, donde vivían ellos, donde vivía su tía Ida cuando se mudaron de ahí de la casa de Pablo de María. Y te doy la mitad, y vos, pero con la condición de que te compres algo, porque claro, si no el Príncipe se lo hubiera gastado en 10 minutos. Y bueno, el Príncipe compró un apartamento en la calle Hervidero, eso en el barrio Bellavista. Yo estuve por ahí sacándole fotos. Es un barrio bien montevideano, para los que no lo conozcan. Y el Príncipe vivía, yo lo visité ahí varias veces. Hay esta escalera que sale acá, subías y llegabas ahí. Me acuerdo que ahí hay un pintor, estaba pintando esa casa cuando saqué la foto y vino a ver qué estaba haciendo. Y le digo, no, acá vivía, ¿en serio? Me dijo, vivía un famoso. Bueno, era esa la casa y te metías por acá y estabas ahí, él estaba ahí siempre. Y cuando llegabas, estaba medio, la verdad es que en los últimos tiempos él estaba bastante deteriorado físicamente.
había perdido los dientes, estaba muy flaco, pero siempre componiendo, y lo primero que hacía siempre era, oh, mirá lo que estoy haciendo, mirá lo que estoy haciendo, y lo que hice ayer de noche, y entonces tenía como una computadora ahí y te mostraba las canciones y te decía lo que iba a pasar en las canciones, o sea, que acaban de entrar unas trompetas y hacen, y acaba de entrar un coso, era impresionante el talento que tenía de compositor y de arreglista, que es algo que tampoco se dice mucho, pero tenía un talento sobrenatural para arreglar canciones. Esta es un poco la imagen, digamos, esta es una foto de pantalla de un documental que hay. Hay 3 documentales sobre el príncipe. Está el de Liu, que es el más famoso, El espíritu inquieto. Hay uno que hizo Robinho, que es su tesis de la Católica, y que para mí es el que a mí más me gusta, y es donde están muchos de los reportajes que después se usaron en otros programas, incluso en el documental de Liu. Y además es el documental en el que, bueno, el príncipe muere, digamos. Y el documental de la cocina es un documental de un argentino, y no miento, en el de Robinho lo que le pasa es que el príncipe él quiere hacer la cobertura de un concierto, y el príncipe tuvo muchos problemas de salud, y una de esas veces se cayó y se quebró, iba a tocar en un concierto importante y se quebró y no pudo hacer ese concierto. Y entonces ese fue el fracaso del documental. Y en el documental La Cocina, que es de argentino, él estaba ahí en el Palmar y en la casa de la Mochi, y tuvo una de estas crisis, me internaron en Rocha, en el hospital de Rocha, y en el documental hay unas escenas bastante sórdidas, no sé, que para mí son un poco, porque él está ahí todo conectado y habla un poco, yo creo, bajo los efectos de algún sedante que le habían pasado, y la verdad que no es muy agradable. Y después lo entrevista en el apartamento de la calle El Video, y de ahí es esa captura de pantalla, y es, digamos, un mes antes él murió el 13 de mayo del 2004, y bueno, y ahí también una filmación de su entierro, porque no había mucha gente, la verdad. Pero bueno, después de muerto resurgió de sus cenizas, sigue vivo. A mí me pasó que estando en España escuché la versión de Manu Chao de ¿Cómo que no? Y no lo podía creer, no lo podía creer. Fue una cosa como que digo, y le escribí al Guki, y el Guki me dice, pero ¿vos te acordás que él siempre nos decía que él tenía un karma, que él había sido una muy mala persona en otra vida, y que en esta vida no iba a triunfar, era imposible que triunfara, pero que cuando se muriera, todas sus canciones iban a ser muy famosas? Pero lo decía, y es cierto, lo decía con una naturalidad, y tenía razón. Y cuando lo escuché a Manu Chao, me acordé de eso. El Liu es la gran responsable, creo yo, de esa resurrección. El Liu tiene todo el acervo, digamos, todo el registro, y es muy puntillosa. El Liu es igual a su padre, es igual, no solo físicamente, sino que es muy... cantar es igual. Exacto, y no, yo me acuerdo que yo le dije cuando hablé con ella, que estaba escribiendo esto, le dije si podía ver, porque en su documental hay tomas de la grabación de La Fuente de la Juventud, y entonces si podía ver el crudo, o sea, todo lo que tenía, y me dijo, no, porque no, pero ¿cómo podemos hacer para que vos eso no me lo, yo si te lo paso, vos me lo podés grabar y lo podés sacar? Y yo decía, y me miró y me dijo, soy igual a mi padre, porque el príncipe era así. El cassette ese que yo me acuerdo del cassette ese que el Guki me lo mostró la primera vez que yo escuché al príncipe, y digo, vos, dame que lo voy a grabar. No, me mata, ¿no? Me mata. Dale, dámelo que lo grabo. No, me mata. Le digo, pero se lo pago. No. Y nunca lo pude tener ese cassette yo. Y de hecho, eso estuvo buenísimo porque
lo teníamos que escuchar juntos. Y eso estaba buenísimo, ¿no? Cuando queríamos escuchar ese cassette, cuando yo quería escuchar ese cassette, tenía que escucharlo con el Buki. Hay una anécdota con el Nico Davis, que Nico Davis, cuando el príncipe vuelve de Buenos Aires con el cassette, va a la casa de Nico Davis y se lo muestra, se quedan escuchándolo, le cuentan todas las historias de cómo se lo grabaron en Buenos Aires y no sé qué, y se va, el príncipe había tomado unas copas, se va y se olvida del cassette. Inmediatamente Nico Davis se lo copia, ¿no? Y tal, el otro día va, se lo devuelve, y un día el príncipe va a visitarlo imprevistamente a Nico Davis, y él está escuchando el mango, la fuente de la juventud, y el príncipe lo quería matar y le hizo borrar el cassette. Ustedes recordarán que para borrar un cassette había que grabarlo arriba, o sea, que había que pasar todo el tiempo que pasaba el cassette. Entonces se sentó con él, y hasta que no le grabó todos los dos lados del cassette, no se fue. Así era él, y así es el Iu, que me dijo no, pero no sé qué. Entonces después yo le escribí de nuevo y le dije, escúchame, no sé, si querés yo me voy a tu casa y lo veo ahí contigo, el coso. Ah, bueno, sí, podría ser, pero bueno, al final nunca pude ver esas imágenes. Pero bueno, el Iu es la que tiene todo el archivo y lo va alargando, y la que ve esa página Imaginando Buenas, que tiene casi todo. Después mucha gente ha cantado, como Lori Molina, que tiene una versión preciosa de mandolín, Rosana Tadei, Martín Quiroga tiene una versión buenísima de Como que no, esto no me acuerdo cómo se llaman ahora, también tiene una versión de Como que no, Ana Prada, Martín Buscaglia, Onda Vaga, Cristian Cari, la abuela Coca, Samantha Navarro, y incluso ahora que fui a verlo en diciembre, la orquesta municipal le hizo un homenaje en el Solís. Lo que quiero decir es que la música del Príncipe es increíble, que la vida que tiene, ¿no? Es fabuloso. Y más allá de sus propias grabaciones, que lamentablemente no son de la mejor calidad, salvo por la fuente de la juventud, la cantidad de músicos que han versionado su música. Y bueno, y en nosotros, ¿no? El legado que él dejó en la cantidad de gente que él, digamos, tocó con su magia. Vuelvo al principio. Y cuento un poco cómo nació este disco, este libro sobre este disco, que yo estaba en casa un día con los niños, y Juli era chiquito y se puso a cantar Pensamiento de Caracol, y para mí fue como una cosa increíble, porque yo no sabía que había llegado a ese nivel de fama el Príncipe, que ya los niños en las escuelas cantaban sus canciones. Este año, mira, tendría que haber puesto la foto, en la escuela de La Pedrera le hicieron un homenaje con un profesor de ahí que es chileno, o sea que en toda América se escuchan las canciones del Príncipe. Los invito a ir a YouTube y ver los comentarios de las canciones, por ejemplo, de mandolín, la cantidad de gente de diferentes países que escribe, o de Como que no, otra canción. Y la verdad es que es un legado increíble. Él sigue. Todo el proceso de escritura de este libro, entrevistando a la gente, muchas veces me pasaba que había un momento en el que se percibía su presencia. Y bueno, y terminamos cuando éramos sagrados, que como les decía, yo cuando le presenté a Martín, como decía, el proyecto, mi idea era titularlo así, Cuando éramos sagrados. Después, como la colección tiene el nombre del disco, eso no se pudo hacer. Y bueno, nos vamos escuchando una versión de canto egipcio que está buenísima, un argentino que se llama Darío Haflin, y cantada por Martín Buscaglia. No, es más que una amistad, es un amor que nunca. Y si quieren hacer alguna pregunta, nació allá en las pirámides del sol, cuando éramos sagrados en Egipto.
Tampoco vamos a escuchar toda la canción. Está buenísima esta versión.